Y ahora vamos a ver suma de subespacios. Como vimos en el video anterior, la intersección de los subespacios es un subespacio. La unión de subespacios no es un subespacio. La suma sí lo va a ser. ¿Cómo vamos a definir la suma de subespacios? Bueno, la suma de dos subespacios va a ser igual a todos los vectores que pertenecen al espacio donde están esos subespacios, tal que esos vectores están formados como la suma de dos vectores que cumplen con la condición de estar en el espacio S o en el espacio T. Creo que ya con esa definición se ve a simple vista que este sí va a cumplir ley de composición interna, no como ocurría con la unión de subespacios. Pero bueno, eh, es una propiedad que la suma de subespacios es un espacio o un subespacio, mejor dicho, en el espacio vectorial B. Eh, Acá dice que se deja a cargo del lector esa demostración. Van a ver que no es complicada de ver. Eh, lo primero que hay que destacar es, yo puedo tener que S esté generado por un conjunto de vectores y T esté generado por otro conjunto de vectores. Entonces, ¿cómo voy a obtener un generador de la suma? Bueno, si yo tengo que todos estos vectores me generan a B y todos estos vectores me generan a T y yo quiero generar todos los vectores que se pueden generar sumando los vectores de acá con los vectores de acá, lo mejor es meterlos todos juntos. Tengo los de S y tengo los de T. Si yo tengo los de S y los de T, como los tengo ahora todos en un mismo generador, me va a permitir generar a los de S, a los de B y a los que se generan sumándolos a ellos. El problema es que generalmente lo que yo quiero es una base, ¿se acuerdan? No, o sea, lo interesante es encontrar el mínimo número de vectores. Entonces, si yo tengo una base de S y una base de T y los junto, no tengo garantizado una base. Lo que voy a tener es un generador, pero no sé si voy a tener una base. Es decir, que cuando yo junte las dos bases, tengo dos posibilidades. Que al juntarlos formen un conjunto linealmente independiente, entonces voy a tener una base de la suma, o puede ser que al juntarlos aparezcan, sean ahora un conjunto linealmente dependiente. Entonces va a haber vectores que sobren. ¿Tá? Vamos a hacer un ejemplito sencillo para que entiendan a lo que me refiero. A ver, fíjense. Por ejemplo, vamos a trabajar en R3. ¿Tá? Por ejemplo, yo tengo que en R3 S, una base de S es, vamos a poner, para que quede claro, un plano. Entonces un plano tengo dimensión 2, dos vectores. Entonces yo voy a poner el 1, 1, 1 y voy a poner el 1, 0, 1. Esto es una base porque son linealmente independientes. Con uno no puedo armar el otro. Y vamos a decir que T es una recta, entonces voy a decir que una base de T es igual, y por ejemplo, voy a poner el 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, si yo calculo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Quiero ver si estos tres vectores, o sea, cuando yo junte, yo quiero hacer yo quiero calcular una base, o mejor dicho, en vez de base, vamos a decir, yo quiero ver S más T. Yo sé que S más T puedo decir que está generado por esos tres vectores, por el 1, 1, 1, el 1, 0, 1 y el 1, 2, 3. Entonces, yo quiero ver si son linealmente independientes o linealmente dependientes. Una forma, como no lo detecto a simple vista, una forma es calcular el determinante. 1, 1, 1. Acá tengo el 1, 0, 1 y el 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo?
Acá, ¿se acuerdan que el determinante lo puedo resolver por cualquier fila o cualquier columna? La voy a resolver por la segunda fila porque tengo el cerito, así hago menos cuenta. Entonces, ¿se acuerdan que esto era más? El segundo elemento era menos. Entonces arranco con un menos. Menos 1 que multiplica al determinante que se forma de cancelar fila y columna de este 1. O sea que me queda 1 por 3, 3. Menos 2 por 1 me queda menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después me va a quedar más, porque era más, menos, más 0, por lo que sea, no me importa, sigue siendo 0, menos este 1, que al final, al cancelar fila y columna, me va a quedar 1 por 2, se me queda menos 1, que multiplica, dijimos, a menos 2, menos 1. O sea que acá me quedó menos 1, que multiplica 1, esto es menos 1, más 0. Y acá me quedó menos 2, menos 1, menos 3. Por este menos me queda más 3. 3 menos 1 es 2. 2 es distinto de 0. Es decir, que los vectores que tengo acá son linealmente independientes. Perdón, estos que tengo acá. Quiere decir que una base de S más T es igual, esto ya es una base, acá dije que era generado, acá digo que es una base, es igual al 1, 1, 1, 1, 0, 1 y el 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería una base. Bien. Supongamos ahora, voy a hacer otro color, acá separado, para no hacer muchos cálculos, lo voy a hacer rápido. VS sigue siendo lo mismo, o sea, esto es el mismo. ¿Tá? Pero este que está acá, en vez del 1, 2, 3, voy a decir, ahora voy a decir, en vez de base de T, voy a decir base de W. Y W también es una recta, y voy a decir que es la recta con vector director, por lo tanto tiene una base 2, 1, 2. Que a simple vista, o sea, este solito es linealmente independiente. Estos dos que están acá son linealmente independientes. Ahora, si yo hago S más W, ¿tá? Y junto los tres, con lo que me encuentro es que si a este vector, el 1, 1, 1, le sumo el 1, 0, 1, obtengo el 2, 1, 2. Quiere decir que los tres juntos son linealmente dependientes. O sea, que si yo agarro y pongo el 1, 1, 1, el 1, 0, 1 y este que armé recién, que es el 2, 1, 2, si hago el determinante me va a dar 0. Pero no hace falta porque yo ya veo que está la combinación. Estos que están acá son linealmente dependientes. A diferencia de estos tres, que son linealmente independientes. Como son linealmente independientes, son una base. Estos son solamente un generador, pero no son una base. Para hacer una base, ¿qué tengo que hacer? Cambiamos de color, tacho uno de los tres y lo que me quedó acá es una base de la suma. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, tengo esas dos posibilidades. Vamos a ver algún ejemplito. Primer ejemplo, trabajamos en R3 para que quede, para que podamos analizarlo geométricamente. Son dos planos. Tengo el plano S y el plano T. El espacio vectorial S y el espacio vectorial T, porque son planos que contienen el origen, porque D vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la idea es calcular S más T. S más T. Bien. Lo primero que hace es calcular una base de T, porque tengo la base de T, tengo la base de S, tengo la base de T junto y ya tengo un generador de la suma. Después habrá que buscar la base. Bien, ¿qué es lo que hace? Despeja de esta ecuación x menos 3z igual a 0, x. Entonces lo pone en función
a x en función de z. Entonces, la terna x y z va a ser igual a 3z. La y no la puedo poner en función de nada, por lo tanto pongo y z queda como z. Junto todo lo que tiene z, junto todo lo que tiene y, saco factor común y lo que me quedan son la base de s. ¿Estamos de acuerdo? Esto es medio mecánico. Entonces, recordando la ecuación x menos 3z, x menos 3z igual a 0, yo quiero hacer otro análisis de esto. Fíjense, esto, desde el punto de vista de ecuaciones, es una ecuación con tres incógnitas. Pues yo estoy hablando de R3. La I no está, pero esto es R3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto yo le aplico Gauss, me va a quedar un 1, un 0, un menos 3 y acá un 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Gauss, ¿qué me dice? Empezá a sumar y restar fila para que aparezca y multiplicarla por numeritos para que aparezca un 0, pero acá yo no tengo más fila, o sea, acá empieza y termina Gauss. Entonces Gauss me dice, ¿qué es lo que tenés acá? Y lo que tengo acá es un sistema compatible indeterminado, porque tiene solución, esto no me quedó algo ilógico, pero no puedo calcular un valor, ¿está? Y acá viene el tema. Yo por eso me gusta hablar de parametrización. Yo lo que voy a decir es que z es igual a lambda. Me tengo que decidir por alguien, ¿está? O sea, digo, no sé, o sea, no puedo calcular el valor de las variables, ¿está? Un número, no puedo obtener un número. Entonces, ¿qué digo? Z es igual a lambda, perteneciente a los reales. Una vez que tengo esto, yo sé que x menos 3z, pero eso es menos 3 lambda porque z vale lambda, es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que x es igual a 3 lambda. ¿Estamos de acuerdo? Esto es x, esto es z. ¿Y qué pasa con y? Y no la puedo despejar. No aparece en la forma, ¿vale 0? No, vale cualquier valor. Yo no importa el valor que yo le dé ahí, si x cumple con esto y z cumple con esto, van a satisfacer los tres al plano en sí, a la ecuación. Entonces voy a decir que lambda es igual a, perdón, que y es igual a lambda prima, un segundo parámetro perteneciente a los reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense, ¿qué es lo que tengo acá? X, o sea, la terna X, Y, Z es igual a X la reemplazo por 3 lambda y la reemplazo por lambda prima y Z la reemplazo por Z y a Z la reemplazo por lambda, perdón. Entonces esto lo separo en todo lo que tiene lambda, 3 lambda, 0 lambda, más todo lo que tiene lambda prima. Perdón, 0 lambda prima, 0. Sacando factor común, lambda, me va a quedar el 3,01 más lambda prima, que multiplica al 0,10, siempre hablando de lambda y lambda prima perteneciente a los reales. Está bueno, y acá me quedó una de las posibles bases de este subespacio, que era un plano. Y acá viene el tema de lo que les decía yo antes. Si yo tengo un plano, habíamos visto que un plano yo lo podía definir de dos formas, con un punto y un vector normal. ¿Se acuerdan? O, si no tenía el vector normal, lo que necesitaba era dos vectores paralelos, porque el producto vectorial entre los dos vectores paralelos me genera el vector normal. Y por supuesto el punto, ¿tá? ¿Cuál es el tema? Que yo estoy trabajando en espacios vectoriales. Entonces el punto, yo sé que el 0, 0, 0 es un posible punto, ¿tá? Entonces, también acá. Entonces el punto, al ser el 0, 0, 0, ya sé que
en la ecuación AX más BI más CZ más D igual a 0, como el 0, 0, 0 tiene que cumplir, D va a valer 0, no la necesito. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, de lo que les decía acá, fíjense que si yo calculo, yo tengo el 301 y el 010, es decir, si yo calculo el producto IJK, el producto vectorial entre el 301 y el 010 y hacemos el pseudo determinante, ¿se acuerdan? Primer componente, ¿qué es? El que es, cancelo la fila y columna de la I y me queda 0, me queda menos 1. Después, cancelo el DJ y que me queda 3 por 0, menos 0 por 1, me queda 0. Y la tercer componente, cancelo la columna de la K y la fila de la K y me queda 3 por 1, menos 0, me queda 3. ¿Que esto qué es? El vector normal de mi plano, que era AX más BY más CZ, es decir, menos X más 3Z igual a 0, que es básicamente lo mismo que tenía multiplicado por menos 1, ¿tá? O sea que es el mismo plano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es clave, el trabajar con subespacios hace que lo que nosotros veíamos en la primera unidad se haga más fácil porque no voy a tener la necesidad de calcular el valor de D. ¿Tá? Bien, vamos a seguir con el PDF. Calcula el valor de S como alguna de las formas posibles de calcularlo. Fíjense que de lo que acabamos de ver, yo podría calcular otra base. Yo podría decir que una base de S es el vector, por ejemplo, vamos a poner el 6, 0, y entonces si la X vale 6, la Z tiene que valer 2 para que cumpla este vector, es paralelo a este plano. ¿Está? Y el otro vector es, por ejemplo, vamos a poner el 6, 1, 2, que también es paralelo y es linealmente independiente a este, porque este 1 y este 0 no los puedo hacer uno a partir del otro. Entonces, estos dos son dos vectores paralelos al plano, que cuidado, yo digo que son paralelos al plano y los calculé reemplazando, ¿por qué? Que esa también es una gran diferencia con respecto a la unidad 1. A ver, eh, si yo tengo en, si yo tengo en R3, si yo tengo en R3, donde esto es X, esto es Y y esto es Z, si yo acá tengo un plano, vamos a dibujar un plano acá, este es el corte con el piso, o sea, hago un pedacito del plano, ¿está? Esto que está acá es el plano, esto es mi plano, un pedacito del plano. ¿Tá? En lo que se ve del plano en el primer cuadrante. Recuerden que el plano va de más infinito a menos infinito. Si yo en este plano agarro un punto, acá tengo un punto de ese plano, o sea, ¿qué quiere decir un punto de ese plano? Le doy el valor de x y z de este punto, en la ecuación va a verificar. Ahora, si yo tomo este punto y ahora con ese punto calculo un vector, el vector va a ser con respecto al origen. Este vector no es paralelo al plano. O sea, el punto no me genera un vector paralelo al plano. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Calcular otro punto, obtener otro punto y hacer la diferencia entre los dos puntos para obtener el vector paralelo. Eso es en la unidad 1 porque no tengo garantía de pasar por el origen. Ahora, en la unidad 3, con espacios vectoriales, tengo una ventaja. Mi ventaja es que como son subespacios, cuando yo trabaje en el par de eje X y Z y grafique mi plano,
¿Estamos de acuerdo? Mi plano va a contener el origen. Este es un plano que sale del origen. Esto que está acá es el corte de la pared del fondo. Y esto es la pared de costado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un corte, va hacia más infinito para el valor de z. Este plano sube. Mi plano es esto que está acá. Esto que está acá es mi plano. Yo acá a veces lo que hago para que se entienda un poquito mejor es, si yo de acá tengo luz, una lamparita que alumbra, acá y acá se vería una sombra. Todo esto estaría tapado por el pedacito de plano que acabo de cortar. Pero bueno, volviendo al tema que quería explicar, si yo agarro un punto de este plano, ¿qué quiere decir un punto? Reemplazo las coordenadas del punto en la ecuación del plano, lo que voy a obtener es también un vector que va del origen a ese punto que es paralelo al plano. ¿Tá? Esta es la ventaja de trabajar con subespacio. El punto del plano, o sea, los valores que satisfacen a la ecuación del plano en un subespacio van a van a ser igual, van a tener las mismas componentes, o las coordenadas del punto van a ser igual a las componentes de un vector paralelo al plano. ¿Estamos de acuerdo? Y yo, para determinar un plano, dijimos que con dos vectores paralelos lo podía obtener, y un punto, ¿está? Lo que pasa es que el punto ya sabemos que es el origen. Entonces, yo lo que estoy aprovechando es eso, ¿está? Es más, fíjense en una cosita. Si nosotros, voy a llamar a esto, lo voy a llamar V1 y a esto lo voy a llamar V2. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a agarrar un vector, voy a decir, tendría que ser un medio. Un medio. Yo agarro un medio del 6, 0, 2 y le sumo 0 veces el 6, 1, 2. Acá, ¿qué es lo que voy a obtener si hago toda esta cuenta? Voy a obtener el 301. ¿Quién es el 301? Uno de los vectores que me dio por el otro camino me dio como base. Y si agarro y al 6, 1, 2 le resto el 6, 0, 2, si a este le resto este, lo que voy a obtener es el 0, 1, 0, que es el segundo vector de la base que calcularon ellos en el PDF. Por lo tanto, estos dos vectores generan a estos dos, y estos dos vectores van a poder generar a estos, porque las dos bases generan el mismo plano, por lo tanto se van a generar entre ellas. ¿Se entiende? Bueno. Como ven, todo se mezcla. Yo quiero que ese concepto lo vayan analizando ustedes. Yo trato de darles puntas, pero ustedes tienen que empezar a entenderlo como para sacar esas conclusiones ustedes. Esto es lo que yo digo que estimula al cerebro para prepararse, para entrenarlo como futuros ingenieros. ¿Está? Bien. De una forma similar, calcula una base de Theven, despeja T, bueno, esto lo dejo, estaría bueno que acá lo hace algebraicamente, que lo analicen geométricamente y vean que llegan a las mismas conclusiones, llega a esta base. Entonces tenemos, esta es la base de T, esta es la base de S, quiero un generador de la suma, agarro los cuatro vectores. Los cuatro vectores van a ser un generador, pero ¿son una base? No, seguro que no, porque en R3 a lo sumo tengo tres vectores. Un cuarto vector, o sea, tres vectores linealmente independientes. El cuarto vector seguro que es linealmente dependiente. ¿Está? Hay distintas formas de ver cuál es el que hay que descartar. Uno es aplicar la definición de linealmente dependiente o de combinación lineal y ver cuál es combinación de cuál. Triangular. Hay distintas formas. En este ejercicio lo que hacen es un análisis bastante rápido que es, fíjense, estos dos vectores son la base de S, forman la base de S. Por lo tanto, son linealmente, ellos solitos
son linealmente independientes seguro. ¿Está? Y después lo que dice es, a ver, si yo quiero, miren el tercero, si yo quiero un 0 acá, la única forma es al segundo vector multiplicarlo por 0, porque acá tengo un 0. Entonces, si yo al segundo vector lo multiplico por un número distinto de 0, este 1 no lo puedo cancelar, hacer desaparecer y que aparezca un 0 como combinación lineal con el 301. Es decir que con estos dos vectores, este 0 solamente lo voy a lograr multiplicando al segundo por 0. ¿Estamos de acuerdo? A ver, lo voy a escribir acá para que quede claro. Él dice, a ver, vamos a mirar. El 1, 0, 1 lo quiero armar como combinación lineal de los dos primeros, porque yo sé que los dos primeros son linealmente independientes. 3, 0, 1 más algún numerito que multiplique al 0, 1, 0. Esto, que habría que a veces resolverlo cuando es más complicado de ver a simple vista, resolverlo planteando el sistema de ecuaciones, dice, no, yo mira, veo a simple vista, yo quiero un 0 acá. Ahí quiero un 0. Como acá ya tengo el 0, la única manera de que este 1 se transforme en un 0 es poner un 0 acá. Y si yo pongo un 0 acá, todo esto se va. Y yo lo que necesitaría es que este 3 y este 1 se transformen en un 1 y en un 1 multiplicando acá, vamos a decir por una constante k. Y no existe, porque para que este 1 se transforme en este 1, la k tiene que valer 1. Pero para que este 3 se transforme en este 1, la k tiene que valer un tercio. No puede valer dos cosas al mismo tiempo k. ¿Qué quiere decir? Que este que está acá, el 101, es linealmente independiente con estos dos. O sea, que estos tres son linealmente independientes. Si esos tres son linealmente independientes, este que está acá es linealmente dependiente. No le queda otra porque ya agoté las posibilidades de vectores linealmente independientes en R3. O sea que este se va. ¿Está? Entonces quedaron estos tres como la base de la suma. ¿Está? Es una forma cortita de ver quién es linealmente dependiente y quién es linealmente independiente. Si yo tengo tres vectores linealmente independientes en R3, quiere decir que la suma de S más 3 me genera todo R3. ¿Estamos de acuerdo? Que si lo vemos desde el punto de vista geométrico, también lo podemos razonar, porque fíjense, yo lo que tenía era un plano y un segundo plano que no era paralelo, o sea que tenía dos planos que se cortaban en una recta, que era la intersección era una recta, que pasa por el origen, porque son subespacios. Eso es lo que yo tenía. Bueno, si yo con esto obtengo, o sea, hago una suma de los dos planos, de los vectores que obtengo sumando los dos planos, ¿qué voy a obtener? Vectores, todos partiendo del origen, ¿verdad? Vectores en todo R3. Puedo con esos dos planos generar todo R3. O sea, también podría haber hecho el análisis geométricamente y haber llegado a la misma conclusión, porque lo estamos viendo geométricamente. Cuando vayamos a R4, a polinomios, a matrices, ya no va a ser tan fácil ese análisis. Pero mientras lo veamos geométricamente, vamos a poder hacer ese análisis. Bien. Otro ejemplo, acá ya es R4, ¿tá? Es un ejemplo en R4. Fíjense una cosita, así repasamos algunas de las cositas de base que vimos antes. Yo tengo un espacio en R4, ¿tá? Un subespacio en R4, donde acá tengo x1 más x2 es igual a x2 más x4, que tiene que ser igual a 0. Esto en realidad yo lo puedo decir es esto igual a 0 y todo esto igual a 0. O sea, lo que tengo son dos restricciones linealmente independientes, porque en las dos restricciones no tengo las mismas variables, así que seguro que son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir? Que S1, si yo tengo R4, ¿qué tiene? Dimensión 4. Y tengo dos restricciones. Resto me da 2. ¿Qué quiere decir? Que la base de S1, tiene que estar formada por dos vectores, B1
B2. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado, porque esto es porque estas dos ecuaciones son linealmente independientes. Son dos restricciones que son distintas. Si alguna de estas, o sea, yo podría a esto agregarle una restricción, a esto, pondría, y además quiero que x1 más 2x2 más x4 sea igual a 0. Pero ¿qué pasa? Si yo sumo esto con esto, me da esto que está acá. Quiere decir que esto no me da información nueva. Parece una nueva ecuación, parece una nueva restricción, pero en realidad esto que está acá no es una nueva restricción. Sigo teniendo dos restricciones. O sea, yo lo que quiero que quede claro es que este 2, perdón, este 2, ese 2, no es por la cantidad de ecuaciones, es por la cantidad de restricciones, que normalmente la cantidad de restricciones coincide con la cantidad de ecuaciones, es otro tema. Bueno, y tenemos ese 2 que también, una ecuación, otra ecuación, por lo tanto va a tener dimensión 2, también la base de ese 2. Bueno, yo quiero ver qué pasa con la suma de S1 y S2. Dos vectores de acá y dos vectores de acá, esto podría ser todo R4, pero podría ser más chico si hay alguno compartido. Bueno, calcula la base de S1, que como ven les da, le dejo para que hagan el análisis igual que el ejercicio anterior, pero les da dos vectores. O sea, yo lo que quiero es que verifiquen eso. Si te llega a dar tres vectores, te equivocaste en algo. Si te da un solo vector, te equivocaste en algo. Tenés que por lo menos hacer como verificación que te coincida el número de vectores. Y siempre revisen que con dos ecuaciones, el problema es cuando aparecen tres ecuaciones. Cuando aparecen tres ecuaciones, parecen tres restricciones y puede haber dos restricciones. Con S2 pasa lo mismo, tengo dos vectores. Cuando junto me quedaron cuatro vectores. Lo lindo de esto, a diferencia de antes, que yo tengo cuatro vectores de R4. Con esto podría calcular, podría armar un determinante de, porque con esto armo una matriz, fíjense que la matriz que armo es una matriz de 4 por 4. Y yo lo que quiero ver es si estos son linealmente dependientes o linealmente independientes. Bueno, podría usar determinante. Resuelvo este determinante igual a 0, distinto de 0 y listo. O como hacen acá, Gauss. Acá lo que hicieron fue resolverlo por Gauss. Cuando resuelven por Gauss, ¿qué pasó? Se les canceló una fila. ¿Qué quiere decir que se les canceló una fila? Que estos cuatro vectores son linealmente dependientes. Hay uno que está de más. ¿Cuál? El último. El último lo tacho. ¿Está? Y fíjense en una cosita. Arma una base de S más T con qué? Con el primero, el tercero y el segundo. O sea, les cambio el orden, pero son los mismos tres vectores. Pero podría haber hecho otra combinación. Y es más, también habla de un B'. ¿Cuál es el B'? Estos tres. O sea, puedo usar, esperen que cambio el color, puedo usar como base los tres vectores originales o los tres que me quedaron con el Gauss. ¿Está? Es otra forma de calcular el determinante. Y repito, acá también para ver, podría haber usado determinante para ver si son linealmente dependientes o linealmente independientes con determinante igual a 0 o determinante distinto de 0. En este caso, el determinante me va a dar igual a 0 porque son linealmente dependientes. ¿Estamos?